Buenas tardes a todas y todos. Como decía Eder, mi propuesta es para segundo básico y que nosotros titulamos ¿Dónde encontramos los números? Esta propuesta integra matemática, historia, lenguaje y fue construida con el apoyo de una profesora de educación básica que es Macarena Cortés y que es especialista en castellano y ciencias sociales. Nuestra propuesta, yo les voy a ir contando cómo nosotros fuimos pensando en el fondo esta propuesta, los pasos o la ruta que fuimos siguiendo, y nosotros partimos con un primer paso, ¿no? Que era planificar en la unidad 1 de matemáticas, donde teníamos dos objetivos, que específicamente el eje de número, que era el objetivo 1 y 2, donde tenemos contar números del 0 al 1000, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, hacia adelante, hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 1000. Y este objetivo 2, que está asociado a la representación numérica, donde es leer números del 0 al 100 y representarlo de forma concreta, pictórica y simple. Entonces nosotros con estos dos objetivos pensamos un segundo paso que era preguntarse cómo el recurso, no sumo primero, nos podría otorgar en el fondo elementos o actividades que nos permitieran enseñar. Y para eso nosotros nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo los estudiantes nos pueden demostrar a nosotras cómo están aprendiendo efectivamente estos objetivos 1 y 2, ¿no? Cómo las actividades que nosotros les proponemos a ellos nos dejan ver a nosotros como docentes también cómo ellos van avanzando. Y a partir de eso, nosotros empezamos a ver lo que nos proponía el texto Suma Primero y llegamos a estas páginas, que es la página 22 y 23 del texto del estudiante del tomo 1, de segundo básico, y encontramos estas dos páginas donde habían actividades que nos parecían muy interesantes porque nos permitían, en el fondo, hacer situaciones que fueran un poco más desafiantes y que los niños los contextualizara un poco más allá, digamos, de la sala de clase. Y entonces nos fuimos al paso 3, donde empezamos a mirar estas imágenes y vimos la propuesta de ellos y encontramos primero esta actividad que decía, encuentra números en tu día a día. Y hay un diálogo, ¿no? De dos niños donde dice, hay números en todas partes, busquemos. Entonces dijimos, claro, eso es un desafío para los niños, empezar a encontrar números en el día a día. Entonces con esto nos fuimos fijando en otras imágenes que aparecían y teníamos esta imagen que aparecía un niño en el fondo apuntando estas carteles de las calles donde ve números, ¿no? Y dice, hay números para distinguir las calles. Entonces dijimos, esto está perfecto porque lo podemos ir conectando con el contexto cercano de la escuela, ¿no? Entonces se estableció una conexión con esto de ubicarse en el fondo en la orientación espacial, cerca de su escuela, y podíamos además, mirando estas actividades que aparecían en estas páginas, conectarlo más allá con otra actividad que presentaba el texto que tenía que ver con la construcción de un afiche, ¿no? Donde decía lo que descubrimos, o sea, digamos, los descubrimientos que han hecho de los números, que construyeron un afiche para explicarlo, ¿no? Entonces ahí se nos ocurrió que podíamos integrarlo también con lenguaje. Entonces ya teníamos esta primera conexión en el fondo, que era partir del conocimiento del número, que lo llevaran a la vida diaria, que tenía que ver con las calles, y eso nos llevaba claramente al plano o a la orientación, digamos, espacial que se asociaba con historia y ciencia, o sea, historia, ciencias sociales y geografía, y además lo podíamos conectar con lenguaje a partir de este texto que era el afiche, ¿no? Entonces, a partir de este paso 3, nosotros empezamos a mirar esta conexión y establecimos lo siguiente, que teníamos primero estos dos objetivos de matemática, ¿no? Que era el objetivo 1 y 2, que era el contar los números y representar, ¿no? Y luego teníamos en historia este segundo, digamos, este es el objetivo 6, que era leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando puntos de referencia, categorías de posición relativa y simbología pictórica, y lo podíamos conectar al lenguaje, además, con este afiche que habíamos encontrado, esta actividad, donde teníamos el objetivo 12, que es escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas,
en textos como poemas, diario de día, anécdotas, cartas, recados, etcétera, y además teníamos el escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema. Entonces aquí ya nos quedaba como el panorama de cómo podíamos trabajarlo a partir, en el fondo, podíamos hacer esta integración de 3 asignaturas. Entonces luego vino la planificación, ¿no? De cómo vamos a planificar en el fondo estas actividades. Entonces, en nuestras conversaciones con Macarena, me decía que, claro, deberíamos partir primero contextualizando al niño a través de un plano donde se pudiera orientar con la rosa de los vientos. Entonces, encontramos esta actividad en las fichas que tiene el Minedu, que están asociadas al objetivo de aprendizaje, un laberinto de puntos cardinales, donde propone que se vayan haciendo actividades bien concretas, así como el círculo donde se encuentra. Entonces ahí los niños van diciendo, por ejemplo, dos cuadrados al oeste, uno hacia el norte, etc. Entonces nosotros pensábamos que esta idea, a partir de este laberinto, que por ejemplo cada escuela podría construir un laberinto con su colegio y con elementos cercanos, por ejemplo una plaza, el kiosco, donde los niños normalmente compran, el Cefán, etc. Entonces ahí podían en el fondo contextualizarlo a su realidad y podían hacer este desafío, ¿no? Que en el fondo se proyecta la pizarra y se plantea diferentes metas que van resolviendo en equipo, ¿no? Cómo llegamos a tal lugar, ¿no? Y van dando las orientaciones a través de la rosa de los vientos. Entonces esta primera actividad inicial en el fondo nos permitía ver sus conocimientos previos con respecto a la ubicación en el plan. Luego teníamos una segunda actividad donde ya empezábamos a establecer preguntas que fueran desencadenando esta problemática que Eden nos explicaba, ¿no? Esto que nosotros vamos a plantear y que sea desafiante para el estudiante. Entonces partíamos con ciertas preguntas que tenían que ver con esta imagen, ¿no? Y pensábamos cuál es la calle y el número de la escuela, cuál es la calle y el número de mi casa, y de la casa de mis compañeros, si existe un orden para asignar estos números en las calles, si todas las calles siguen el mismo patrón de numeración. Entonces, a partir, digamos, de esta pregunta, salieron 2 preguntas más, que eran las que en el fondo son como preguntas desencadenantes que van a buscar respuesta, que están en la siguiente diapositiva, y que son por qué en el fondo numeramos las calles. Y la otra respuesta que podríamos ponerle a los niños como desafío es que si queremos ir caminando a la casa de un compañero o compañera que viva cerca de la escuela, ¿cómo podemos orientar? Entonces aquí ya hacíamos la conexión en el fondo con los planos, con la numeración de las calles y le buscábamos un sentido en el fondo a esta conexión. Luego viene la siguiente actividad, donde en el fondo se le propone a los niños que tenemos que buscar soluciones a estas respuestas. Entonces, para eso, nosotros podemos presentar un plano del barrio del colegio y establecer, a partir de ese plano, una salida exploratoria a los alrededores de la escuela, y donde los estudiantes van a ir tomando apuntes y van realizando dibujos de acuerdo a los desafíos que nosotros previamente le establezcamos, de acuerdo digamos, el contexto que tenemos, y que busquen en el fondo dar respuesta por qué se numeran las calles, y la otra pregunta que era si queremos ir caminando, en el fondo, a la casa de un compañero que viva cerca de la escuela, cómo nos podíamos orientar. Luego, digamos, de esta salida a terreno, a la vuelta del colegio, nosotros podíamos hacer una puesta en común con ellos de sus observaciones y en el fondo proyectarles a través, en la pizarra, el recorrido que viene hecho en Google Maps, ¿ya? Y esto es bien interesante porque para los estudiantes va a ser bien significativo en el fondo ver que lo que ellos caminaron lo están viendo en este plano, ¿no? Lo van a poder distinguir. Y ahí van verificando si estos descubrimientos iban estableciendo en el fondo conclusiones que le van a permitir dar respuesta a estas preguntas que teníamos, ¿no? que le habíamos dado a los estudios. Entonces, a partir del fondo de este descubrimiento, viene en el fondo esta construcción de la ficha. ¿Cómo comunicamos esto que descubrimos? Entonces, en ese caso, nosotros teníamos que entrar en el afiche, ¿no? En el fondo, esta tipología textual. Y para eso necesitábamos que los niños comprendieran en el fondo este texto y que lo entendieran para poder construirlo. Entonces pensábamos que lo primero que podíamos ir haciendo como para activarlos era presentar diferentes macroestructuras de distintas tipologías textuales como poemas, recetas, cartas, feeds y noticias. Por ejemplo, lo podíamos poner en la pizarra y que le preguntáramos a los estudiantes cuál de ellas correspondía a un afiche y por qué.
Entonces se hacía una lluvia de ideas del colegio, o sea, del curso, y a partir de esa lluvia de ideas, después presentábamos una segunda etapa, digamos, de esta actividad, distintos tipos de afiches. La siguiente diapositiva, por favor. Distintos tipos de afiches donde en el fondo los estudiantes iban a ir descubriendo estos elementos comunes y el objetivo que tenían, ¿no? Entonces, las preguntas claves que teníamos que en el fondo plantearle a los estudiantes para que ellos pudieran en el fondo descubrir estos elementos comunes era cuál era el propósito, que descubrieran cuál era el propósito de estos afiches que tenían en la pizarra y qué caracterizaba su estructura. Igual es súper importante que en estos elementos del afiche, nosotros después, cuando institucionalicemos en la séptima etapa, digamos, en la próxima etapa, nosotros en el fondo, cuando lo institucionalizamos, ya después de que el estudiante descubrió y hicieron esta puesta en común y ya lo formalizamos, nosotros le demos énfasis a que el texto que acompaña los afiches se llama eslogan y su intención es convencer al lector, y que debe ser escrito con letras grandes, en colores, para llamar la atención, ¿no? Del receptor, cosa que el receptor se sienta atraído para poder leer esa información. Entonces, por ejemplo, nosotros poníamos ideas de eslogan para los niños. ¿Sabías que los números están más cerca de lo que creemos? Los números están a la vuelta de la esquina, números por aquí, números por allá. Entonces ya cuando ellos conocen bien este contexto de la ficha, ya logran descubrir los elementos que los caracteriza, viene ya la construcción de ellos, ¿no? Que sería el último paso en el fondo de las actividades donde ellos construyen el afiche, que sería la próxima diapositiva, y ellos ya en el fondo se juntan en grupo y hacen esta última actividad que estaba ya propuesta en el texto, que era en el fondo hacer un afiche sobre los descubrimientos que habían hecho, solo que nosotros en este caso fuimos modificando esta actividad que nos proponía el texto para contextualizarla, digamos, en el contexto cercano e integrarla con las otras asignaturas. Entonces, este afiche que ellos iban a construir iba a estar enfocado a los descubrimientos de la numeración de las calles y los planos como una herramienta para ubicarnos y orientarnos. Entonces, a partir de eso, nosotros, digamos, cerraríamos esta actividad, pero nosotros pensábamos, claro, en general las actividades que existen, digamos, cuando vamos integrando, nos dan hartas posibilidades y nosotros vamos imaginando muchas cosas que se pueden ir haciendo. Entonces nosotros pensábamos que existen posibilidades de extensión de esta actividad. Y una de ellas es, por ejemplo, con la asignatura de tecnología, ¿no? Y a partir de este objetivo 3, donde es elaborar un objeto tecnológico, según las indicaciones del profesor, seleccionando y experimentando con técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras, con otros materiales, etcétera, para construir en el fondo una maqueta, ¿ya? De la cuadra de la escuela, o del barrio, o digamos, o del barrio cercano a la escuela. Entonces, lo interesante, por ejemplo, de esta maqueta, que en el fondo es como llevar este plano que ellos fueron mirando y observando ya algo más concreto, que sería en el fondo en tecnología. Esa es una posibilidad, y a partir de estos elementos, otra extensión que podría tener esta actividad que nosotros proponíamos, o les proponemos, digamos, es conectarlo nuevamente con el lenguaje, pero ya desde un objetivo que tiene que ver con la expresión oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés, presentando información o narrando un evento relacionado con el tema, incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho, utilizando un vocabulario variado, pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible, manteniendo una postura adecuada. Entonces, frente a esto, nosotros podíamos hacer que los niños presentar y explicar este afiche y o maqueta en el contexto por ejemplo, de cierre de un mini proyecto, ¿no? Que se considerara esta pequeña actividad como un mini proyecto y ellos la cierran y la presentan, por ejemplo, al kinder, para contarles a los niños más pequeños que el descubrimiento que hicieron, de cómo se pueden ubicar cerca del colegio o dentro de la escuela, o en el cierre, por ejemplo, cuando en las escuelas muchas veces existen estas ferias como para demostrar, o sea, para mostrar los trabajos de los estudiantes. O sea, hay miles de posibilidades donde ellos podrían, en el fondo, ir a mostrar este recurso que ellos terminan realizando, ya sea el afiche o la maqueta. Entonces, esta era nuestra propuesta que construimos con Macarena para el segundo. Y bueno, lo interesante de esto es que queda abierto
sea, al contexto y a la realidad de cada escuela.